Yo estudié una maestría, la empecé en el 2012, una maestría en filosofía latinoamericana en Bogotá, en la Universidad Santo Tomás, y cuando terminé sentí que había un vacío en mí, a pesar de que siempre me ha gustado mucho la academia, me ha gustado mucho estudiar, sentía que le hacía falta como más cuerpo a ese pensamiento y decidí hacer un receso. Sin embargo, pues al poco tiempo trabajé y otra vez me empezó a picar como esa chispa del estudio, de conectar nuevamente con la academia, con alguna universidad, y empecé a buscar opciones de doctorado por internet y encontré la propuesta del IPECAL. Me llamó mucho la atención de lo que encontré ahí. Encontré una propuesta metodológica distinta, un enfoque educativo distinto también, y encontré un poco una invitación muy orientada por las respuestas que estaba buscando, y como sentí que podía ser el lugar donde podía continuar con mis estudios. Entonces recuerdo que en ese momento le escribí, me respondió Sandra Pinto, me dio alguna información. Sin embargo, en ese momento como que no, las cosas del trabajo no se concatenaban mucho con poder continuar, entonces dejé la idea ahí. Y luego en el 2020, cuando ya estábamos en confinamiento, durante el proceso de cuarentena y restricción de salidas, vi la posibilidad de armonizar un poco el horario laboral con la crianza de mi hijo, con mis asuntos pues personales también, y se volvió a activar esa necesidad de encontrarme con otros y de estudiar, de volver a pensar otros asuntos en colectivo. Y recordé la indagación que había hecho previamente. Entonces nuevamente me puse en contacto con IPECAL. Ya me dieron información más detallada y arranqué en agosto del 2020. Recuerdo que el primer espacio fue Puertas Abiertas con Estela Quintar, y desde esa primera conversación muy fascinada. Sentí como que había llegado al lugar que estaba buscando. Me sentí desde el principio muy conectada, muy motivada a despertar otra vez el pensamiento, muy movida por las preguntas y por las reflexiones que logramos hacer en ese encuentro de Puertas Abiertas. Y bueno, tomé la decisión de matricularme y empecé el doctorado en Conocimiento y Cultura en América Latina. Bueno, el círculo de reflexión para mí ha sido un espacio muy motivador, también muy retador, porque es poner en escena un montón de asuntos que, digamos, en la lógica tradicional de la universidad donde había estudiado la maestría, donde estudié el pregrado, pues no se dispone de esa manera, ¿no? Por un lado, como exponerme como persona, como sujeta, exponer mi historia, exponer mis experiencias, mi pensamiento. Recibir preguntas tan directas sobre mí fue como volver a pensar, y a pensar con conciencia y a tomarme el pensamiento en serio. Entonces fue un proceso muy retador, pero también muy satisfactorio, porque el círculo es ese espacio donde de alguna manera uno vuelve a ser. ¿Sí? Digamos que en la universidad donde estudié pregrado y la maestría, si bien también había obviamente preguntas, si bien también había movimiento de pensamiento, digamos que la lógica estaba más marcada por otros asuntos, por ejemplo, por el discurso o por quién tenía más clara la teoría o el pensamiento de otros autores o autoras. No había como tanta interpelación del pensamiento propio. Entonces, en el círculo de reflexión yo me encontré con que nuevamente mi pensamiento sí era valioso, y entonces había que volverlo a activar, volverlo a despertar, volver a ponerme en situación y hacerle un poco de pausa, a dedicarle tanta energía a leer y entender a otros, que no es que se deje de hacer, pero sí pasa a un plano distinto. O sea, sí hay un acercamiento distinto con los libros, con los autores, con las teorías,
y acá los primeros círculos eran preguntas directas a nosotros mismos, entonces fue esa interpelación constante, pero también fue muy satisfactorio por el nivel de confianza que logramos desde el principio con los compañeros y compañeras, entonces como poder rescatar desde la experiencia de cada uno y cada una la posibilidad de construir conocimiento, de reconocernos en la historia del otro, de la otra, de poder pensar desde nuestras propias vidas y digamos que relacionarse con el otro en un ambiente educativo a través de su experiencia personal es una conexión y un sentido de colectivo que normalmente no se logra en un aula de clase donde el enfoque metodológico, pedagógico o epistemológico es distinto. Entonces el círculo de reflexión fue, por un lado, ese espacio de reconocernos cada uno, en este caso reconocerme yo como un ser pensante, como un ser capaz de volver a plantearse preguntas, de poder arrojar respuestas antes de responder desde una teoría ajena, para pensar y para plantear otras formas de conocer y además poder pensar también a través de la historia del otro y siempre entender que el compañero, la compañera, el comentario que hace, la pregunta que te lanza, te permite a ti abrir pensamiento y plantearte cosas que de pronto en solitario no te las planteas. Entonces fue como recuperarme a mí, pero también recuperar el sentido colectivo de cómo se construye pensamiento, de cómo se construye conocimiento con los demás. Entonces el círculo es como ese espacio, esa posibilidad de volver a ser y de poder ver al otro desde su experiencia, que además genera unos afectos muy distintos, ¿no? Como por un lado reconocerse en la historia del otro, pero también respetar y entender al otro desde lo que es por la historia que ha vivido, va creando un vínculo en el que uno cada vez va queriendo ser más generoso con el otro, poder aportarle más, poder dar una frase o una pregunta que le ayude en su proceso formativo, que en últimas pues es un proceso como muy existencial, entonces es muy retador, pero también muy gratificante. El círculo es eso para mí.